En algunos casos se puede verificar que durante el funcionamiento de un refrigerador con tecnología no frost, y en particular nos referimos a los refrigeradores de doble puerta, es decir, aquellos que tienen el congelador en la parte superior y el refrigerador en la parte inferior. El enfriamiento del congelador ocurre de manera regular y normal, mientras que la cámara frigorífica, que está ubicada en la parte inferior del refrigerador, no tiene un enfriamiento óptimo. En este video veremos una de las cosas principales que inducen a este mal funcionamiento. Para comprender la causa de este fallo en el enfriamiento de la cámara frigorífica, veamos. Ahora, ¿cómo funciona? En efecto, un refrigerador con tecnología no frost y, de manera particular, como mencionamos anteriormente, en lo que respecta a un refrigerador de doble puerta. Ahora procederemos a desmontar el interior de la cámara del congelador, de manera que podamos ver cómo está estructurada y cómo se difunde el frío, tanto dentro de la cámara del congelador como dentro de la cámara frigorífica. Antes de pasar a la fase práctica, es necesario decir que en un refrigerador con tecnología no frost, el primer enfriamiento ocurre en la celda del congelador, es decir, en la parte superior, y luego, una vez que ha alcanzado la temperatura establecida, el frío pasa a la parte inferior y por lo tanto se enfría la cámara frigorífica. Esto ocurre gracias a la presencia de un ventilador que está ubicado en la parte trasera del refrigerador, por lo que en esta parte que ahora vamos a ver claramente se difunde el frío en la parte baja del refrigerador. Veamos ahora qué encontramos en el interior y por lo tanto en la parte trasera de este panel para entender mejor el funcionamiento y así determinar en una fase de mal funcionamiento o mal enfriamiento del refrigerador cómo poder intervenir. Para acceder a la parte inferior, como hemos mencionado anteriormente, es necesario quitar los estantes. Retiramos este estante de aquí abajo y en este punto debemos quitar este panel trasero. Para hacerlo, con la ayuda de un palillo, simplemente hay que soltar los seguros de bloqueo de esta manera, así. Ok, ahora retiramos el panel que cubre esta parte trasera. De esta parte podemos notar de inmediato la presencia de un ventilador. Este ventilador, como mencionamos anteriormente, tiene la función de canalizar desde esta parte el aire frío que se encuentra dentro del congelador y empujarlo hacia esta parte de abajo. Desde esta parte, el frío se canaliza hacia la parte inferior del refrigerador, donde hay unas salidas. Así que esa parte que hemos visto en la parte superior es todo un canal que recorre todo el refrigerador. Y hay unas salidas por las cuales el aire frío entra y sale en la cámara frigorífica, permitiendo así que se enfríe. La dificultad de enfriamiento de la cámara del refrigerador es causada generalmente por un efecto definido de compactación de la cámara del congelador, ya que en la parte trasera de esta parte de plástico que ahora vamos a remover tiende a formarse escarcha y hielo que pueden crear un grosor de escarcha tan elevado y tan denso y invasivo al mismo tiempo que impide que el ventilador gire. De hecho, toda esta escarcha se compacta sobre el ventilador que al no funcionar este ventilador y por lo tanto no pudiendo girar, no logra canalizar el aire dentro del conducto y por lo tanto no puede enfriar el refrigerador. Para resolver el problema de manera efectiva, es claramente necesario entender las causas que determinan la formación de esta escarcha, de esta capa de hielo, y posteriormente actuar en consecuencia. Las principales causas que pueden inducir a formar escarcha pueden depender fundamentalmente de la resistencia de descongelación que ya no funciona o de un problema relacionado
con la sonda que detecta la temperatura dentro del congelador, por lo que al no poder detectar, no permite que el refrigerador se detenga y por lo tanto produce siempre escarcha. En otros casos, podría haber un problema relacionado con el ventilador. Tal vez el motor del ventilador ya no funcione y por lo tanto tendríamos que reemplazar el motor del ventilador. En otros casos, también puede suceder que se rompan las aletas del ventilador. Para acceder a la parte trasera, necesitamos quitar estos tornillos que bloquean este panel. Entonces, en este caso, utilizamos la llave número 7 a tubo. Quitamos este panel hasta adelante, lo giramos de lado para evitar en este caso desconectar los cables de alimentación que están en la parte trasera. Podemos ver en esta parte que hay una parte de aluminio que cubre esta área donde efectivamente ocurre el paso del gas y se verifica la formación. Lo vemos mejor ahora, se verifica la formación, por lo tanto, del frío fundamentalmente y también de la formación del hielo. Esta parte, en caso de mal funcionamiento, como decíamos anteriormente, está sujeta a congelarse de manera excesiva y por lo tanto a crear este estado de escarcha tan elevado que ya no permite la difusión del frío en la parte inferior del refrigerador. En este caso, decíamos, podemos efectivamente resolver el problema de manera bastante simple, pero no definitiva, en el sentido de que si se forma esta parte de hielo de manera considerable, significa que estamos ante un mal funcionamiento de la sonda de detección de temperatura que vemos en esta parte de arriba o ante un defecto de la sonda. Lo que podemos hacer en este caso, como hemos dicho, es proceder con un descongelamiento total del refrigerador, por lo que debemos dejarlo desconectado durante al menos 24 horas. Luego, retiramos todos los alimentos que están dentro para permitir que este hielo que se ha acumulado en exceso sea completamente eliminado. Volvamos a encender el refrigerador y luego de este tiempo la escarcha habrá sido eliminada y el refrigerador podrá funcionar nuevamente, correctamente. Claramente, este funcionamiento de manera correcta se verificará por un cierto periodo de tiempo hasta que las condiciones que anteriormente hicieron formar este hielo se vuelvan a concretar. Por lo tanto, digamos que tendremos un periodo de tiempo en él, cual el refrigerador volverá a funcionar de manera correcta para luego volver a presentar este fallo, esta anomalía que, como hemos dicho, puede ser resuelta reemplazando la sonda de temperatura o interviniendo en el proceso de descongelamiento o eventualmente, si hay un problema con el ventilador, reemplazando el motor del ventilador o el propio ventilador. Recordemos finalmente que esta problemática podría también depender de un problema electrónico, por lo que, en ese caso, será necesario reemplazar la placa electrónica del refrigerador